Buenas, somos el equipo número 4 y hablaremos sobre la empresa Intel. Nuestros integrantes son Arillano Castro Josué David, Martínez Francisco Eduardo, Martínez Velasco Rubén Uriel, Pineda Pacheco Brandon Axel, Huesca Cienfuegos Francisco. Intel Corporation, o más conocida como Intel, es una corporación multinacional estadounidense y una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley, en Santa Clara, California. Intel es en la actualidad el segundo fabricante de chips de semiconductores más grande y más valioso del mundo. También es la inventora de la serie x86 de microprocesadores, las cuales se encuentran en la mayoría de los PCs. También fabrica lo que son chipsets de placa base, controladores de interfaz de red, circuitos integrados, memorias flash, chips, gráficos, procesadores integrados y otros dispositivos relacionados con las comunicaciones y la informática. Actualmente, lo que es Intel, su misión se basa en diseñar soluciones para los mayores desafíos de sus clientes con informática de la nube a la vanguardia, confiable e inspirada en la ley de Moore. Su visión es la de ser el líder del rendimiento de confianza que despliegue el potencial de los datos, y sus objetivos son la creación de tecnologías que modifiquen al mundo, que enriquezcan la vida de todas las personas de la Tierra, impulsar la innovación que genere un mundo más seguro, desarrollar comunidades saludables y dinámicas y aumentar la productividad, aprovechar su alcance mundial para mejorar las sociedades, las empresas y el planeta, imponerse a ellos mismos y a sus pares en la industria, ser más responsables, inclusivos y sustentables, y finalmente, base en sus grandes ambiciones y un creciente sentido de urgencia para trabajar con otros, abordar los desafíos mundiales que nadie puede afrontar solos. Además de ello tenemos lo que son sus valores, las cuales se basan en una obsesión con el cliente, en la cual Intel trata de una forma intrépida, verdadera y con transparencia, inclusión y calidad, la guía de la manera de tomar decisiones para tratarnos de unos a otros y de servir a los clientes para lograr sus objetivos, estando unidos por sus propósitos y orientados por sus valores para lograr sus ambiciones y ayudar a sus clientes a tener siempre éxito. Además de ello, busca un impacto global, el cual es el de aplicar su alcance, escala y recursos para lograr audazmente los objetivos mientras trabaja con sus clientes y estimulando a la industria para generar un mayor impacto. Los clientes dependen de la tecnología de Intel para lograr que las carreteras sean más seguras, por ejemplo, o combatir el cambio climático o lograr que la salud sea más accesible. También están lo que son sus compromisos, las cuales tienen que ver con el éxito de sus clientes, proporcionar liderazgo en tecnología y los productos confiables y de primera calidad que ellos necesitan y esperan. Sus piezas y software sean fundamentales para mover, guardar y procesar de manera más rápida y segura que nunca. Impulsar estas tecnologías permite ayudar a sus clientes a resolver sus mayores dificultades. Origen de la empresa. Con Robert Noyce y Gordon Moore fundaron Intel en 1968, los dos hombres habían estado entre los fundadores de Fairchild Semiconductor en 1957 y en los años siguientes habían encontrado un tremendo éxito. Fairchild era un negocio próspero, Noyce y Moore habían crecido personalmente. Noyce había coinventado el circuito integrado, uno de los dispositivos más importantes del siglo, y Moore había articulado la ley de Moore, un principio definitorio del desarrollo tecnológico. Después, sin embargo, Noyce y Moore estaban cada vez más inquietos. Fairchild Semiconductors operaba como una subsidiaria de Fairchild Camera and Instruments y sentía que la empresa matriz no estaba reinvirtiendo lo suficiente de los ingresos del negocio de semiconductores, altamente rentable en la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías de semiconductores. En 1968, Noyce y Moore renunciaron a Fairchild. Noyce explicó sus esperanzas para el futuro en una carta de renuncia, la cual: no espero unirme a ninguna empresa que sea simplemente un fabricante de semiconductores. Prefiero tratar de encontrar alguna pequeña empresa que está tratando de desarrollar algún producto o tecnología que nadie ha hecho todavía. Para mantenerse independiente y pequeño, podría tomar una nueva compañía después de unas vacaciones. Después, Noyce y Moore incorporaron su nueva empresa el 18 de julio y se comprometieron a la innovación continua como un componente fundamental de la cultura de su empresa.
Aunque Noyce y Moore tenían una visión clara para lo que era su compañía, se tomó un tiempo para poder obtener el nombre que tiene actualmente. Al principio usaron lo que fue el nombre de NM Electronic en el papeleo inicial, pero al tiempo no les gustó ese nombre. Posteriormente, después de algunas discusiones, decidieron renombrar a la compañía como Intel, que sería un acrónimo de electrónica integrada, que no pensaba que sonaba como algo sexy. Cuando esto sucedió, Intel Corp ya era el nombre de una cadena hotelera del Medio Oeste. Noyce y Moore tomaron la decisión de mejor comprar el derecho de usar el nombre, ya que pensaban que pagar $15,000 era mucho más fácil que pensar en otro nombre. Intel comenzó a operar el 1 de agosto con una docena de ingenieros trabajando desde una sala de conferencias en el antiguo edificio de Union Carbide en Middlefield Road, en Mountain View, California. Union Carbide estaba en el proceso de mudarse a medida que Intel se mudaba, por lo que la sala de conferencia era el único espacio disponible al principio. Durante la mayor parte de su primer año, la empresa se centró exclusivamente en la investigación y el desarrollo, queriendo desarrollar tecnologías que nadie más ofrecía. En ese momento, Moore describió la instalación completa como más grande de lo que necesitaban. Sin embargo, Intel no se quedó pequeño por mucho tiempo, ya que al final de su tercer año calendario de operaciones, la compañía ya había contribuido con varios de los inventos más importantes del siglo XX. Comenzó a obtener ganancias y superó la instalación que Moore había considerado demasiado grande. En los años intermedios, la compañía ha reorientado su enfoque dentro de la industria de semiconductores varias veces y ha navegado por numerosos mercados. Y a lo largo de todo, Intel ha mantenido un alto presupuesto de investigación y desarrollo para garantizar que el compromiso de la empresa con nuevos productos y tecnologías continúe sin cesar. Buenas tardes, yo soy Francisco Huesca Cienfuegos y voy a hablar sobre la evolución de Intel. El éxito comenzó modestamente cuando consiguieron que la compañía japonesa Busicom les encargase una remesa de microprocesadores para sus calculadoras programables. Pese a las indicaciones de los japoneses, el ingeniero Ted Hoff diseñó un chip revolucionario que podía ser utilizado en muchos otros dispositivos sin necesidad de ser rediseñado. Los chicos de Intel enseguida se dieron cuenta del potencial de este producto, capaz de dotar de inteligencia a muchas máquinas tontas. El único problema era que Busicom poseía los derechos y para recuperarlos, Intel tuvo que pagarle $60,000. En 1971 nació el primer microprocesador, que en aquella época aún ni se los conocía por ese nombre, el potentísimo Intel 4004. Este estaba compuesto por 4 de estos chips y otros 2 chips de memoria. Este conjunto de 2300 transistores que ejecutaba 60,000 operaciones por segundo se puso a la venta por $200. Muy pronto Intel comercializó el Intel 8008, que era capaz de procesar el doble de datos que su antecesor y que inundó los aparatos de aeropuertos, restaurantes, salones recreativos, hospitales, gasolineras y muchos otros locales. En 1981, Intel desarrolló los procesadores Intel 8086 y 8088, de 16 bits y 8 bits de bus de datos, ambos con el mismo conjunto de instrucciones, que acumularon la friolera de 2.500 premios de diseño en un solo año. IBM selecciona el 8088 para su IBM PC, y esto crea el inmenso mercado del compatible IBM PC. En 1982 apareció el revolucionario Intel 286 equipado con 134.000 transistores y el primero en ofrecer compatibilidad de software con sus predecesores. En 1985 llegó el Intel 80386, un micro de 32 bits y 275.000 transistores que fue rápidamente adoptado por Compaq para su computadora personal Compaq Desk Pro 386. 4 años después llegaría el robusto Intel 80486 de 1.2 millones de transistores. En 1993 Intel comienza a desarrollar la línea Pentium, llena de nuevos estándares y de transistores y con 5 veces más capacidad que el 486. Después llegaría el Pentium Pro y en 1997 incluye en sus procesadores la tecnología MMX. En mayo de 1997 aparece el Intel Pentium 2. Un año más tarde el Pentium 2 Xeon
tras el que llegaría el Intel Pentium 3. El 6 de junio de 2005, Intel llegó a un acuerdo con Apple Computer, por el que Intel proveerá procesadores para los ordenadores Apple, realizándose entre 2006 y 2007 la transición desde los tradicionales IBM. Finalmente, en enero de 2006 se presentaron al mercado las primeras computadoras Apple, una portátil y obra de escritorios con procesadores Intel Core Duo de doble núcleo. En 2011, Intel comienza a trazar su diseño de chips y los planes de fabricación para penetrar en el mercado de tabletas y teléfonos móviles o smartphones, mercado en el cual todavía no era competitivo. También en 2011 presentó la iniciativa para crear unos ordenadores ultraligeros sin comprometer su capacidad de procesamiento, los llamados Ultrabooks. A principios de 2017, la empresa anunció que haría una reforma completa en su organización, destinando su trabajo y mayor cantidad de recursos en los centros de datos, en vista de la caída en el desarrollo del mercado de las PC. Productos que desarrolló. Actualmente Intel tiene una gran variedad de productos desarrollados, entre los cuales se encuentran procesadores, equipos de cómputo, servidores, unidades de memoria, productos inalámbricos y productos para redes. Procesadores. Actualmente Intel cuenta con una gama de procesadores diferentes para casos de uso distintos, como lo puede ser la familia Intel Core, que sirve para computadoras especializadas en el gaming, ya que ofrece un gran desempeño, gráficos integrados y compatibilidad con pantallas 4K. La familia de Intel Xeon ofrece un desempeño potente y una escalabilidad para computación en la nube e inteligencia artificial. También al ser tan potentes sirven para la creación de contenido. Esto incluye codificado, editado y renderizado de contenido en altas resoluciones. Los procesadores Intel Pentium e Intel Atom son ideales para dispositivos portátiles, ya que ofrecen un gran desempeño y una larga duración de la batería en un pequeño paquete. También están los Intel Celeron, que son los procesadores más básicos para realizar tareas cotidianas sin exigir mucho trabajo. Y la tecnología de las unidades de procesamiento de visión, que permite que cámaras inteligentes, servidores de perímetro y aparatos de inteligencia artificial con aplicaciones basadas en red neuronal profunda y visión computarizada en áreas como comercio minorista, seguridad y automatización industrial. Intel como tal no desarrolla este tipo de productos de equipos de cómputo, pero presta su tecnología para que empresas como Dell, HP, Acer, Lenovo, entre otras, fabrique equipos de cómputo especializados como pueden ser computadoras de escritorio, equipos portátiles, torres para gaming, drones, servidores y tabletas. También están los productos para servidores. Dentro de esta categoría está la familia de productos Intel S9200WK, el cual es un bloque de datos construido a propósito con desempeño optimizado ideal para su uso en informática de alto desempeño y aplicaciones en inteligencia artificial. También están los bloques de centros de datos que permiten reducir el costo y la complejidad del desarrollo. Intel ofrece estos bloques de centros de datos preconfigurados y optimizados para cargas de trabajo empresariales de HPC y nube. También están las unidades de almacenamiento, como lo son los SSD, entre los cuales se encuentran la memoria Intel Optane, que acelera de modo inteligente los equipos, manteniendo a la vez la gran capacidad de almacenamiento de modo asequible, con el fin de ofrecer una rápida experiencia informática. También están las unidades de estado sólido de Intel, que proporcionan flexibilidad, estabilidad y eficiencia de almacenamiento al no usar piezas móviles. Y por último, los productos inalámbricos. Dentro de estos se encuentra la familia de productos Intel Wi-Fi Series 6, que son módulos que soportan el nuevo estándar IEEE 802.11ax. Estas nuevas características entregan una mejora significativa en la experiencia del usuario, dando descargas y subidas de datos más veloces, menor latencia y una larga vida de la batería. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las certificaciones que tiene Intel. Intel, por parte de sus centros de fabricación, instalaciones de manufactura, sitios de montaje, pruebas, seguridad y centros de logística, se rigen por la norma ISO 9001-215, Sistemas de Seguridad
sistemas de gestión de la calidad. Cualquier cambio, modificación, evolución a futuro tiene que estar basada en esta norma para Intel. Pero las certificaciones basadas en la manufactura o la logística no son las únicas con las que cuenta Intel. Intel cuenta con la certificación Evo, que fue diseñada por la misma empresa para definir a sus equipos portátiles. Esto fue después del lanzamiento de su Intel Core de 11ª generación, la generación número 11, en la cual especifica cierta característica que debe tener como mínimo para asegurar que el usuario compre un portátil de calidad. Pues esta certificación Intel Evo asegura al cliente que está pagando por un portátil tremendamente versátil, rápido, eficaz, de calidad y de alta autonomía. Pero las certificaciones basadas en la manufactura o la logística no son las únicas con las que cuenta Intel. Intel cuenta con la certificación Evo, que fue diseñada por la misma empresa para definir a sus equipos portátiles. Esto fue después del lanzamiento de su Intel Core de 11ª generación, la generación número 11, en la cual especifica cierta característica que debe tener como mínimo para asegurar que el usuario compre un portátil de calidad. Pues esta certificación Intel Evo asegura al cliente que está pagando por un portátil tremendamente versátil, rápido, eficaz, de calidad y de alta autonomía. ¿Por qué debería ser importante esto de las certificaciones para los equipos que Intel crea o que tienen por mínimo uno de sus chips o procesadores? Si en la ISO 901 del año 2005 estipula la calidad del producto. Muy sencillo, es por la forma en que piensa la compañía Intel. Su filosofía principalmente se puede definir como una evolución y un aprendizaje. Por lo que se pudo obtener de la página de Intel, su filosofía sería la siguiente. Una parte esencial de la calidad es el aprendizaje continuo, el desarrollo y la mejora. No dejamos de innovar hasta que desarrollamos nuevos procesos y tecnologías. Fijamos continuamente estándares de la industria. Intel se mantiene a la vanguardia en cuanto a procesadores o equipos de cómputo. Todo esto gracias a la forma de pensar y los conocimientos que han adquirido a través de generaciones anteriores y de prueba y error. Avances tecnológicos con los que cuenta. Intel Tiger Lake, arquitectura totalmente nueva, un proceso de fabricación rediseñado que proporciona mayor rendimiento de CPU con aumento de frecuencias y memorias caché, mejor eficiencia energética y una gráfica integrada de nueva generación que promete un gran potencial. Los procesadores de 11ª generación están construidos con esa arquitectura. Pero, ¿hacia dónde están orientados este tipo de procesadores? Bueno, hacia donde se dirigen es más que nada hacia los dispositivos móviles. Pero, precisamente, ¿cuáles son las innovaciones de esos nuevos procesadores? Bueno, primero, que es un proceso totalmente nuevo, de fabricación, definido como superfin o de 10 nanómetros más. Esto hace referencia a un conjunto de métricas y procesos de manufactura de los procesadores que se ve reflejado en que en la misma huella tenemos una mayor cantidad de transistores, un menor consumo energético y mayores frecuencias de reloj. O sea que otorgan hasta un 20% más de rendimiento y son 5 veces más eficientes energéticamente hablando. Y en el tema de GPU, que es la unidad gráfica, esta se ve
que duplica el rendimiento a la anterior generación. Como resultado, obtenemos un chipset potente, con menores temperaturas y mucho más eficiente. Y eso da pie al siguiente tema, que viene siendo el proyecto Athena, el cual está desarrollado por Intel, el cual es un conjunto de estándares que Intel desea para las computadoras portátiles. Project Athena es una certificación que garantiza que un equipo cumple con una serie de requisitos mínimos necesarios para garantizar una buena experiencia de uso. En efecto, es una especie de distintivo de calidad que permite al consumidor tener claro, de una manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos previos, que un determinado portátil será capaz de ofrecer no solo un buen rendimiento, sino también una buena movilidad, conectividad de última generación y una elevada autonomía. Este tipo de certificación cualquier empresa la puede adquirir o tener, podría ser Dell, HP o Acer, siempre con el permiso de Intel y manteniendo una relación de autonomía y hardware para esos equipos, ya que están destinados a ser equipos de trabajo. Si bien los anteriores temas o anteriores puntos estaban más que nada destinados al consumidor, el siguiente punto, denominado transformación empresarial impulsada por la inteligencia artificial, está más que nada dedicada al lado del servidor, al lado de las empresas que procesan la información. Y es que actualmente generamos datos a un ritmo más rápido que nuestra capacidad actual de analizarlos, procesarlos, moverlos, asegurarlos y reconstruirlos en tiempo real. Analizar una gran cantidad de datos requiere de una gran cantidad de cómputo y, lo más importante, para que esos datos nos ayuden a adquirir conocimientos es necesario acceder a la computación en tiempo real, lo que se traduce en la necesidad de tener una baja latencia y estar cerca del usuario. En Intel trabajan para resolver este problema exponencialmente difícil. El centro de datos es la fuerza que aporta la inteligencia a las empresas de todo el mundo y los procesadores Intel Xeon Scalable continúan siendo el fundamento del centro de datos. Y es por ello que se presenta la tercera generación de esta familia de procesadores, que, en conjunto con la tecnología Intel DL-Boost, potencian a la inteligencia artificial con el hardware actual, lo cual produciría un aumento de hasta 60% en el rendimiento del entrenamiento. ¿A qué hace referencia este término de entrenamiento? Bien, la inteligencia artificial tiene que recabar información de las distintas formas que tiene, pudiendo ser bases de datos o sensores. Así que, con la ayuda de esta tecnología puede recabar más información de manera más eficiente. Y tomando en cuenta, como ya se mencionó, la robustez de datos que se manejan actualmente, las empresas que adoptan ese tipo de familia de procesadores realmente están haciendo la mejor opción, ya que pueden adquirir más información en menos tiempo. Pero, ¿qué lo distingue de las otras empresas de su giro? Actualmente, quien no invierte en la inteligencia artificial está destinado a quedarse atrasado, ya que este punto está siendo altamente desarrollado, implementado e impulsado. Lejos de ser un tema exclusivo de autos autónomos, la inteligencia artificial está siendo adoptada por distintos sectores, siendo algunos ejemplos de carácter médico, financiero, agricultor o climatológico. Y hay varias formas en las que Intel está incorporando inteligencia en las plataformas de datos a lo largo de la nube y la red, así como la forma en que lo anterior está transformando a los deportes y el entretenimiento. Algunos ejemplos pueden ser la Cruz Roja estadounidense, mediante el uso de la aceleración de la inteligencia artificial integrada en los procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación. Se trabajó en el proyecto Missing Maps para mejorar la preparación en caso de desastres. Otro ejemplo puede ser Netflix, el gigante de video de streaming, que continúa con el desarrollo de un codificador de alto rendimiento de código abierto, denominado SVT-AV1, el cual está optimizado en procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación,
que buscan optimizar y acelerar los servicios de transmisión de medios utilizando la tecnología de compresión de video con hasta un 60% de eficiencia de compresión sobre la tecnología anterior. Otro ejemplo podría ser Tokio 2020, que con 3D Athlete Tracking utiliza cámaras altamente móviles para captar la forma y el movimiento de los atletas. Luego aplica algoritmos optimizados con Intel DL Boost, que como ya se mencionó, esa tecnología potencia en gran medida la inteligencia artificial. Todo eso está siendo alimentado por procesadores Intel Xeon Scalable para finalmente analizar la biomecánica de los movimientos de los atletas con inteligencia artificial y realizar transmisiones cercanas al tiempo real de lo que está sucediendo. Y también con ello se pueden medir métricas que por parte del ojo humano sería muy difícil de lograr percibir. Posteriormente, una de sus mayores ventajas, por no decir la mayor, sería su infraestructura. Intel opera 15 plantas de fabricación de CPUs en todo el mundo, mientras su contraparte o su competencia directa, que vendría siendo AMD, separa su pequeña cantidad de plantas en una organización separada que es propiedad sustancial de un tercero, lo que da mayor capacidad a Intel de producción y les permite llevar un mayor número de CPUs al mercado en menos tiempo, haciendo que sea más probable que para el consumidor normal pueda encontrar su CPU de manera más sencilla y rápida. Y otro punto bastante importante es que Intel cuenta con contratos con empresas OEM. Antes de definir qué es una empresa OEM o hacer referencia a ellas, en el último año se ha percibido que en ventas al consumidor, AMD ha ganado con creces a Intel, siendo tan grande que 9 de cada 10 procesadores que se vende al consumidor son AMD. Solo queda que uno de ellos, o sea, 1 de cada 10 procesadores que se venden son Intel. Sin embargo, gracias a estos contratos con empresas OEM, que son empresas que se dedican a la fabricación de sus propios productos, pero no a la fabricación de los componentes, siendo en este caso empresas como HP, Acer, Asus u otras, compran los procesadores exclusivamente a Intel, lo cual, a final de cuentas, cambia la balanza y podemos notar que Intel sigue estando en el top, sigue siendo el mayor fabricante y productor de procesadores en el mundo. Muy bien, mi nombre es Josué Arellano y ahora vamos a ver el nivel de automatización que se maneja. Automatizado es el nivel de automatización que se maneja en Intel. Automatizado se refiere a que gran cantidad de los procesos se hace de forma automatizada mediante máquinas u herramientas. Esto es porque sus chips tienen un tamaño muy pequeño y son sumamente delicados, por lo tanto requieren gran precisión a la hora de trabajar con ellos. A continuación veremos su línea de producción de sus productos principales. Esto me servirá para argumentar lo de automatizado, y veremos que solamente en un punto esto no se cumple. Las máquinas y las herramientas de las cuales hace uso son sumamente necesarias por lo antes mencionado, por la precisión que es necesaria para estos procesadores. Recordemos que esto se hace en un tamaño de 10 nanómetros y por lo tanto es una escala pequeñísima para el humano y por lo tanto tenemos que recurrir a las máquinas. A continuación veremos el proceso de fabricación de sus CPUs, sus GPUs y sus APUs. Recordemos que la CPU es únicamente el procesador, la GPU es únicamente la tarjeta de video y la APU es una combinación entre el procesador y la tarjeta de video. Muy bien, vamos a iniciar por la Electron Beam Machine. Esta se utiliza para que una vez que los ingenieros tienen el diseño de cómo va a ir el chip, este se va a ver reflejado primeramente en una máscara, la cual la utilizaremos como base para después irla replicando. Esta máscara es de cuarzo, mide 6 por 6 pulgadas y tiene un cuarto de grosor. El proceso es muy sencillo. Podemos observar en esta imagen que tenemos un tipo cañón. Este cañón va a lanzar electrones en altas concentraciones y velocidades, lo cual nos va a permitir que con una gran precisión marcar los circuitos en el cuarzo que posteriormente vamos a utilizar.
Aquí tenemos el cuarzo, una vez que ya ha sido marcado, ya ha sido tallado, de tal forma que representa todos los circuitos que va a estar dentro de nuestro chip. Ahora, ¿cómo plasmamos este circuito en el silicio, en nuestra oblea de silicio? Pues esto se va a hacer mediante el electron beam. Es un cañón el cual va a reflejar luz sobre la máscara y a su vez va a hacer que pase por lentes para llegar al tamaño adecuado. ¿Esto con qué fin? Para que peguemos en la oblea de silicio, y la oblea del silicio, al estar cubierta con materiales fotorresistentes, va a empezar un proceso que se llama fotolitografía, en el cual la máscara va a quedar plasmada en los puntos de la oblea donde se esté concentrando la luz. En una sola oblea puede haber varios chips. El resultado es este que están observando. Muchos chips dentro de una misma oblea. Y ahora tenemos que cortarlos. Para esto vamos a utilizar una máquina de corte láser, sumamente precisa para poder cortar esto sin que los chips sufran ningún daño. Y el resultado es el chip cortado. Una vez que tenemos el chip cortado, podemos ir a las pruebas de ensamblaje. Y ahora, ¿para qué se hacen estas pruebas? Aquí, chip por chip, se va a revisar que cumpla los requisitos que en teoría debería de tener. Por ejemplo, un procesador Intel i9 10900K debe de cumplir con al menos una frecuencia de 4,5 GHz. En estas pruebas se verifica que sí llegue a este punto que se ha dado con la temperatura y el voltaje especificado. Para esto se ocupa una estación de pruebas donde el procesador se somete a estrés y a ver cuáles son sus límites tal cual. ¿Qué se hace con los que son defectuosos? Digamos que fabricamos un i9 10900K de 10 núcleos, 20 hilos, pero dos de estos núcleos nos salieron defectuosos. Entonces lo que tenemos que hacer es bajarlo a una gama anterior. De esta forma la empresa no tiene pérdidas y lo vendemos como otro producto. Un producto inferior, sí, pero no por ello tiene que ser malo. Esto se hace muy comúnmente entre las gamas de procesadores i3, i5, i7 y i9, que un procesador de gama iX no cumple con los estándares de la gama a la que en teoría pertenece, se adapta a una gama inferior. Y cuando la fortuna del silicio favorece, pasa que estos procesadores que han sido favorecidos por esta lotería se venden como una edición premium, una edición que tiene algo más que ofrecer. En este caso podemos hacer una comparación entre el Core i9 10900K y por qué tiene esta K al final. Esta K al final significa que ha sido favorecido por la lotería del silicio y que es apto para overclocking. ¿Por qué pasa esto? Digamos que el i9 en teoría por estándar tiene que llegar al 4,5 GHz con 1,2 de voltaje. Pero supongamos que hay uno que solamente lo cumple y apenas, pero lo cumple y se puede mantener trabajando bien con eso. Pero hay otro al cual se le pueden subir las frecuencias, incluso con menor voltaje y temperatura. Entonces a este se le da la denominación K. Ambos son exactamente el mismo diseño y exactamente el mismo procesador. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de estar trabajando con maquinaria tan precisa y que tiene que trabajar a niveles tan microscópicos, es inevitable que haya errores. Es inevitable que haya impurezas, y estas impurezas hacen que un procesador sea mejor o peor. No es culpa de nadie y la empresa le saca provecho. Esto es todo por nuestra parte, espero lo hayan disfrutado.